Precisamente para conversar sobre el papel de las redes sociales en la desaparición de personas y analizar la actuación de las autoridades capitalinas. En el caso de Karen Espíndola, recibimos esta noche a Aleida Hernández, catedrática de la UNAM. Aleida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por el espacio. Pues vaya, el tema sigue en la mesa, continúa esta situación, por lo que provocó la presunta desaparición de Karen, que movilizó a las redes sociales. Ya dábamos cuenta de que la Procuraduría ha cerrado el caso porque no hubo la comisión de ningún delito, sin embargo, pues las redes siguen encendidas con esta situación. Bueno, en primer lugar decir que las redes reaccionaron al principio muy bien, o sea, hubo una empatía de la sociedad que hay que poner en un primer término. Después vino ya la criminalización de la vida privada de Karen y de su familia, lo cual no tenemos que estar metidos en eso. ¿Qué hacía ella? ¿Con quién estaba? Es algo que no le debe interesar a la sociedad. ¿Qué tenía que interesarle a la sociedad? Saber que ella estaba con vida, que estaba con bien y si había responsables. Si no hay responsables, no hay nada más que decir sobre este caso. Y sobre ello, Aleida, yo te pregunto esta noche y como periodista, ¿consideras que sea noticia que esta niña estaba en un bar, en un hotel de la carretera Cuernavaca o paseando por la Alameda Central? ¿Esto es nota? Eso no es noticia. Y yo todo el día de hoy he estado reflexionando, comentando con colegas, con amigas, con amigos familiares. No hay noticia allí porque no tenemos ninguna necesidad más que alimentar el morbo. No tenemos necesidad de saber qué estaba haciendo. Solamente teníamos necesidad de saber si estaba con bien, si estaba con vida. Esa no es noticia. La noticia realmente es Cintia, por ejemplo, que una chica que aparece en la cajuela de un taxi, asesinada, violentada, torturada. Esas son las noticias. Lo otro es alimentar una cultura del morbo, una cultura que criminaliza la vida de las mujeres. No veo una noticia en ello. Yo lo que creo que veo ahí es una intención de tener rating y otra vez de sentarnos a las mujeres en el banquillo de los acusados por lo que hicimos o por lo que no hicimos. No es noticia. Y sin duda alguna, esta última situación que mencionas, Aleida, es lo que ha tenido pues la conversación en las redes sociales de decir, es que mintió, es que se escondió, es que no avisó, es que se fue. Lo que haga cada una de las personas de esta sociedad, pues es su responsabilidad. El tema es que está en las redes sociales juzgándose la vida de una persona. Ayer se hizo de esta forma, hoy se tendría que estar continuando en las redes, pero con las fichas de búsqueda, con las chicas que están desaparecidas, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. No hay un hashtag, no hay un seguimiento para estos casos y es donde sí tendríamos que estarnos enfocando. Claro, y aquí quiero hacer una llamada de atención a los medios de comunicación y a su responsabilidad. ¿Qué están eligiendo para dar noticia, para dar nota? O sea, ¿cómo están editorializando las noticias o lo que le presentan a la sociedad? Y las personas tenemos que estar en otro tipo de cultura, en una cultura de la empatía, en una cultura, yo diría, incluso de radicalizar los afectos en lugar de estar criminalizando la vida de las mujeres, porque otra vez, ¿para qué nos ha servido entonces el performance violador en tu camino? Y sobre esto que estás diciendo, Aleida, ¿qué consideras que se debe hacer a nivel gobierno y a nivel sociedad para que pues deje de ser noticia algo que es totalmente irrelevante y que opaca a situaciones verdaderamente que necesitan ser difundidas, como el caso de la niña que apareció en el maletero de un taxi? Fue opacado por el asunto del bar y de la carretera Cuernavaca en el hotel. Claro, lo que tenemos es que reforzar en las leyes también la responsabilidad de los medios de comunicación, los programas de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, decíamos en una de las recomendaciones de la alerta de violencia de género que la Secretaría de Movilidad tendría que estar haciendo un plan para atender a las mujeres y para evitar la violencia de género. O sea, todo el transporte concesionado, ¿qué estamos sabiendo de eso? ¿Qué plan hay al respecto para que esté el foco de atención en ellos? No lo conocemos al momento, ¿no? Hoy como sociedad, ¿qué papel debemos asumir ante una situación que nos deja una gran lección, sí, pero mucho trabajo también por hacer, de la mano siempre de las autoridades? Pues
Creo que hay que hacer todo un llamado también a ser más responsables en el uso de las redes sociales. O sea, está muy bien que hayamos sido empáticos, que hayamos viralizado la información, pero sigámoslo haciendo, sigamos poniendo el foco en la problemática de los feminicidios, de las mujeres desaparecidas, de las violaciones, no en moralizar la vida de las mujeres. Eso es desviar el foco de atención de la problemática, que hasta este momento llevamos 50 feminicidios en la Ciudad de México, llevamos más de 800 en el país, llevamos más de 80 en el Estado de México, llevamos 134 en Veracruz. Sigamos hablando de eso. Esa es la noticia precisamente, y este no es un síntoma, sino una causa, el que se estén matando de manera indiscriminada y con absoluta impunidad en México a mujeres todos los días. Finalmente, para terminar esta charla, ¿cuál es el panorama que tú consideras que estamos viviendo en materia de prevención y erradicación de violencia hacia las mujeres en nuestro país? Creo que hay mucho por hacer. Necesitamos darle seguimiento a políticas muy concretas de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Tenemos que hacer un diagnóstico de cómo están las leyes, de cuáles son las políticas, el transporte, los caminos, los senderos que estén iluminados, pero también tenemos que darle seguimiento a las alertas que nos van indicando las mujeres están en peligro. Eso tienen que estar haciendo las autoridades y la sociedad tenemos que estar coadyuvando, tenemos que estar trabajando con ellos o atentos, no metidos en saber si estuvo en el bar o estuvo en un lugar que a nadie nos debe interesar la vida privada de los demás. Levantar Aleida. la mano y decir yo puedo ayudar. Aleida Hernández, catedrática de la UNAM, pues un gusto recibirte, muchas gracias por Al contrario. acompañarnos. Gracias, Gracias.